Saludos compañeros e ingenieros. A continuación hablaremos un poco sobre los avances tecnológicos que surgieron durante los conflictos bélicos a lo largo de la historia humana. Empecemos. Conflictos bélicos y tecnología. Las grandes armas de fuego tuvieron su inicio con el descubrimiento de la pólvora, que se atribuye a los chinos en el siglo XI. La pólvora en sus comienzos fue utilizada para fuegos artificiales y luego en cañones. Estos cañones eran de bambú y con el tiempo fueron construidos por tubos de metal. La pólvora es una mezcla de combustión que contiene azufre, salitre y carbón. Inglaterra y Alemania fabricaron pólvora a partir del siglo XIII. Durante el siglo XIV se perfeccionó su uso con el diseño de armas de fuego de alcance masivo. A lo largo del siglo XV se convirtió en la base de todos los ejércitos. De esta forma fue dejando atrás las batallas de cuerpo a cuerpo. Armamento y armas de fuego. Dentro de esta categoría tenemos la ametralladora Gatling. Esta ametralladora fue diseñada por el estadounidense Richard J. Gatling en 1861 y patentada el 9 de mayo de 1862. Es considerada la primera arma de fuego de repetición que tuvo éxito. Esta ametralladora fue diseñada durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos, sin embargo, ninguna fue utilizada. Fue hasta 1868 que 3 ametralladoras Gatling fueron introducidas en Japón para su uso durante la Guerra de Boshin. También está la ametralladora Browning, diseñada a finales de la Primera Guerra Mundial por John Moses Browning. Es un arma para francotirador que dispara municiones calibre 50 y es semiautomático. Cuando hablamos de conflictos bélicos, no nos podemos olvidar de la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo entre 1914 y 1918. El detonante principal de esta guerra fue el asesinato del príncipe austrohúngaro Francisco Fernando. Esta guerra fue entre la Triple Alianza, conformada por los países de Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, quienes eran Inglaterra, Francia y Rusia. Estados Unidos se une a ellos en 1917. Uno de los avances principales fue el lanzallamas. Habían sido utilizados siglos atrás, pero los alemanes tomaron ese concepto y lo modernizaron para aprovecharlo en las guerras de trincheras. Las balas trazadoras emitían un material inflamable que dejaban un reguero fosforescente. La instalación de radios en los aviones. En 1916 se instalaron los primeros sistemas que permitían enviar radiotelégrafos a 225 kilómetros de distancia, pero en 1917 se logra la comunicación por voz vía radio entre un operador en tierra y un piloto. Con esto nace la torre de control que actualmente conocemos. Submarinos. La potencia naval de Gran Bretaña fue evidente tras la construcción del HMS Dreadnought en 1906. Los alemanes lograron desarrollar submarinos que les permitieron atacar a los británicos, lo que hizo que, entre otras cosas, se desarrollaran las cargas de profundidad. Estas son bombas submarinas que se podían detonar a cierta profundidad gracias a una pistola hidrostática que medía la presión del agua. Sincronización avión-armas. El piloto francés Roland Garros y el fabricante Raymond Saulnier idearon una serie de placas deflectoras en las palas de la hélice de un avión que permitían utilizar una ametralladora directamente de frente, ya que blindaban estas palas. El 18 de abril de 1915, el avión de Roland Garros cae en líneas enemigas y los alemanes no solo lo capturaron a él, sino también su aeroplano. De esta forma desarrollaron los mecanismos de sincronización de movimientos de hélices con disparos de ametralladora. Gases venenosos. Los gases lacrimógenos comenzaron a usarse en agosto de 1914 por parte del ejército francés. Otro de los conflictos que influyó de gran manera en la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Esta ocurrió entre 1939 y 1945. La causa principal de esta guerra fue la ambición de los gobernantes Adolf Hitler, Benito Mussolini e Hirohito
por el predominio económico y político del planeta. En 1933, Adolf Hitler llega al poder en Alemania. Desde que llegó al poder, empezó a violar el Tratado de Versalles de 1919. Reactivó la industria militar del país y reorganizó las Fuerzas Armadas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando que Inglaterra y Francia le declararan la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue entre las potencias, que eran conformadas por Alemania, Italia y Japón, y entre los aliados, que fueron los países de Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Estados Unidos se une a estos en 1941. Como ya sabemos, los resultados de esta guerra fue una victoria para los aliados. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. A pesar de los devastadores hechos que ocurrieron durante esta guerra, la humanidad alcanzó un punto muy alto en cuanto a avances tecnológicos, tanto para bien como para mal. Principios del computador. Por parte de los británicos, Alan Turing es el primero en diseñar y utilizar una máquina para decodificar los mensajes de radio cifrados por los alemanes. La Bombe era una máquina electromecánica que se utilizaba para eliminar una gran cantidad de claves enigma. Luego aparece la máquina Colossus. Fue diseñado originalmente por el ingeniero Tommy Flowers. Los Colossus fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer las comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El prototipo Colossus Mark I entró en funcionamiento en Bletchley Park desde febrero de 1944. Z1 es considerado como el primer computador programable mecánico del mundo, diseñado por Konrad Zuse entre 1935 y 1936. Fue construido entre 1936 y 1938 y lastimosamente fue destruido durante el bombardeo aliado de Berlín en 1943. Era una calculadora mecánica basada en el sistema binario, que operaba con electricidad y con la posibilidad de poder programarla, aunque de forma muy limitada. La bomba atómica. Desarrollado por Estados Unidos con ayuda del Reino Unido y Canadá durante el proyecto Manhattan. Es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares. Estados Unidos ha sido el único país que ha hecho uso de ellas en combate, y esto fue contra las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki en 1945. La Guerra Fría. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. Todo comenzó al final de la Guerra Mundial. Esta guerra se llamó fría porque no hubo ningún enfrentamiento armado, solo existía la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A consecuencia de esta guerra, el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969 crea una red exclusivamente militar que se llamó ARPANET, por sus siglas en inglés de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Fue tan grande el desarrollo de esta red que su sistema de comunicación quedó obsoleto. Entonces, 2 investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas y que se usa hasta la actualidad. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Con su crecimiento, las funciones militares se desligaron de ARPANET y se trasladaron a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La Fundación Nacional de Ciencias crea su propia red informática llamada NSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos de investigación científica y académicos. Después de este comienzo, las redes fueron desarrollándose y con el tiempo se crearon nuevas redes de libre acceso, que más tarde se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Internet.